puede terminar beneficiando a etarras con varios asesinatos a sus espaldas. Sin embargo, al Gobierno no parece importarle que los asesinos pues vayan saliendo de prisión con tal de complacer a Bildu. Al revés, incluso se mostraron orgullosos, riéndose en el caso del ministro Bolaño, y todo para complacer, como digo, a sus socios, al brazo político de ETA, que es quien manda realmente junto con los separatistas en este Gobierno. Nosotros hemos solicitado al Senado que se entendiese el no de la Cámara Alta como un veto a todos y cada uno de los artículos de la ley aprobada y que se devolviera la iniciativa al Congreso para que se votase. Tanto la mesa del Senado como los letrados nos han dado la razón y finalmente se hará así. El texto saldrá adelante igualmente porque la suma parlamentaria no reúne los apoyos necesarios, pero los grupos tendrán que retratarse ahora que saben las consecuencias reales de lo que están haciendo. Esperamos que la mesa del Congreso no haga las trampas a las que nos tiene acostumbrados y efectivamente los grupos se retraten. Y todos aquellos que se empeñan en que los terroristas salgan a la calle sepan que su voto va a servir para excarcelar a decenas de asesinos. A pesar de las maniobras del Gobierno para mantenerse a flote, tampoco olvidamos que Sánchez está encantado, evitando que se hable de la corrupción que cerca a toda su familia y que ya le ha implicado a él. La Guardia Civil ha señalado en su informe que el presidente del Gobierno sabía perfectamente que tendría lugar un encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, a pesar de tener prohibida la entrada en el territorio europeo. Ábalos avisó 3 semanas antes a Sánchez de que la vicepresidenta de Venezuela iba a aterrizar en Madrid. Y ahora pues han cambiado de versión por lo menos 100 veces, diciendo que había sido una parada técnica, que había sido una no visita porque al enterarse de esas teóricas sanciones a la vicepresidenta de Venezuela detuvieron ese encuentro, unas sanciones impuestas por la Unión Europea en el año 2018. Y esto ocurrió en el año 2020. Es decir, que los argumentos del Gobierno cambiantes no se sostienen por absolutamente ningún lado. También hemos sabido que Sánchez validó que se formalizase por iniciativa de Aldama esa reunión, hoy en prisión por un presunto fraude que supera los 180 millones de euros. Hay que recordar que Aldama se había reunido en numerosas ocasiones con la mujer de Sánchez y que tenía un papel fundamental en estos contactos. Y además montó sus empresas en el mismo pueblo portugués en el que reside el hermano de Sánchez. Ahora el primero está en la cárcel y el segundo va camino de ella. No es el caso Koldo, en definitiva, no es el caso Ábalos, por mucho que quieran reducir toda esta causa a una sola persona. Es el caso del Partido Socialista, el de siempre, el del saqueo, el de las corruptelas, que ya afectan a varios ministerios e incluso a una treintena de cargos. Aldama, además, afirma que se llevaron incluso bolsas con 90.000 euros a la sede central del Partido Socialista. En definitiva, el clan tiene su sede en Ferraz y Koldo no es la excepción, sino la punta del iceberg. Y en último lugar, como saben, estamos personados en las causas y nuestro equipo jurídico trabaja continuamente para que se esclarezcan los hechos, se depuren responsabilidades y se devuelva el dinero. Además, tras el informe de la UCO, también quiero recordarles que hemos ampliado la querella a Globalia y contra Salvador Illa, que hemos presentado una querella contra la expresidenta de Baleares por los contratos durante la pandemia, la señora Armengol, presidenta hoy de esta Cámara, y además hemos solicitado personarnos como acusación en el caso del IVA de los hidrocarburos y también hemos pedido la reapertura del caso Delcy. La primera es que acabamos de conocer que la mesa finalmente tras votarlo, ha decidido, digamos, no reconocer ese veto del Senado
y mandar el texto directamente al BOE. No sé si nos puede hacer una valoración de esta decisión que acabamos de conocer. También le quería preguntar por la carta que ha mandado Ursula von der Leyen a los 27, en la que se plantea, entre otras cosas, pues que haya campamentos de refugiados fuera de la Unión o en otros países, y ponía como ejemplo Italia con Albania. No sé si ustedes creen que es una política en la línea de sus ideas. Y por último también quería preguntarle por las declaraciones de Laura Borràs. Hace unos minutos también ha venido a no descartar una moción de censura. Sabemos que ustedes plantean que podrían, bueno, eso ahora que me lo diga usted mejor, pero que estarían de acuerdo a lo mejor con una moción de censura siempre y cuando se circunscriba a una convocatoria electoral. No sé si nos puede desarrollar un poco más esta idea. Gracias. Bueno, voy a empezar por la última, que es la que tengo más fresca. Nosotros apoyaríamos, en el caso de que el Partido Popular presentase una moción de censura, nosotros la apoyaríamos siempre y cuando se comprometan a la convocatoria inmediata de elecciones y a que no existe ningún tipo de pacto ni de cesión al separatismo. En cuanto a la primera pregunta que usted me hacía, nosotros vamos a presentar un escrito precisamente pidiendo a la mesa del Congreso que deje de hacer piruetas, que deje de manosear el reglamento y que deje de utilizar la Cámara a su antojo de la forma caciquil que viene haciendo. Y que en alusión al artículo 132 del reglamento del Congreso, esa iniciativa que ha obtenido el veto en el Senado se vote en el hemiciclo y que sean los grupos quienes se retraten. Al mismo tiempo, lo que vamos a pedir en ese escrito es que el Partido Socialista retire ese proyecto de ley por el manifiesto rechazo tanto en las cámaras como socialmente. Y en cuanto a la pregunta que me hacía en relación a la inmigración, nosotros lo que le pedimos a von der Leyen y al Partido Popular Europeo es que deje de avalar las políticas del socialismo en España, entre las que se encuentran, por supuesto, las políticas de puerta abierta. Aquí en España tenemos al Partido Popular blanqueando las políticas de puertas abiertas que están consolidando el negocio de las mafias, que están provocando muertes en el mar y que están sembrando la inseguridad en los barrios de España y degradando nuestros servicios públicos. Con lo cual, nosotros lo que pedimos es que sería deseable que dejasen de dar bandazos tanto en España como en Europa y, sobre todo, con los últimos acontecimientos y las últimas noticias que estamos conociendo, el Partido Popular rompa toda negociación con el Partido Socialista y deje de avalar sus políticas tanto en España como en Europa, aunque ya sabemos que la señora von der Leyen se acaba de repartir los cargos con el Partido Socialista. Esa es la lamentable realidad, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Portavoz, buenos días. Por ampliar la pregunta de mi compañero Lorenzo, entiendo que Vox apoyaría una moción de censura del Partido Popular contra Pedro Sánchez, aunque Junts votase a favor, saber sí o no ante eso. Y la segunda pregunta, el Gobierno está valorando la posibilidad de abrir un centro de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Al Gobierno de García Paje parece que no le ha gustado mucho. ¿Qué les parece a ustedes esa medida? Bueno, pues el señor Paje, que pese a criticar mucho a Pedro Sánchez, pues le diríamos que no deja de ser miembro del Partido Socialista y que haría bien en exigirle a su propio partido que frene las políticas de efecto llamada que sufren todos los españoles independientemente de a quién voten. Nosotros celebramos que, aunque sea poco a poco, pues vayan abriendo los ojos y vean que la inmigración ilegal pues es un verdadero problema, pero también le exigimos a Paje y a todas esas voces que juegan a ser disidentes que no se olviden que siguen dentro del Partido Socialista y que es su partido el responsable del drama humanitario y de las consecuencias nefastas de la inmigración ilegal en nuestro país, con lo cual que le exija a su propio partido que deje esas políticas. Y en cuanto a la primera cuestión, nosotros apoyaríamos una moción de censura presentada por el Partido Popular si se comprometen a la convocatoria inmediata de elecciones y que no hay ningún tipo de pacto con Junts, porque si resulta que vamos a quitar a Sánchez para poner otro gobierno de distinto color, pero que siga condicionado por el separatismo, pues no estamos haciendo nada. Nosotros no solamente queremos echar a Sánchez, queremos echar a Sánchez y ofrecer una alternativa. Bajo nuestro punto de vista, pues me parece bastante inimaginable que Junts apoye una moción de censura a cambio de nada, porque está demostrado que el separatismo no da nada a cambio de nada y nos resulta un escenario pues bastante inimaginable.
En caso de que votasen ellos a favor, pues no les parecerían suficientes las cesiones al separatismo. Nosotros no queremos ninguna. Y por eso nosotros lo que le exigimos al Partido Popular es que, en caso de que presenten una moción de censura, pues sea comprometiéndose a la convocatoria inmediata de elecciones y a garantizar que no va a haber otro gobierno de otro color, pero igual de dependiente que el separatismo. Buenos días, portavoz. Ahondando en la cuestión de la moción de censura, perdone por ser reiterativo, ¿hay conversaciones con el Partido Popular? ¿Ya se han reunido? ¿Han tenido algún tipo de contacto? ¿Hay algún tipo de estrategia para que esa moción, a la que pues, muchos españoles pueden estar esperanzados porque los números pueden salir si la apoya Junts, ¿están ustedes hablando con el Partido Popular? Muchas gracias. Pues mire, sobre eso no hemos hablado, pero me parece, como digo, bastante inimaginable que Junts se preste a apoyar una moción de censura a cambio de nada. Nosotros ahora mismo estamos centrados en denunciar la corrupción del Partido Socialista y en no dejar que se olvide que tenemos a Pedro Sánchez como cabecilla de una de las mayores tramas de corrupción desde el caso de los ERE en Andalucía, que tiene pringados literalmente a una treintena de cargos y que aquí pues, no dimite absolutamente nadie. Vamos conociendo poco a poco los informes de la UCO, que parece que les están refrescando la memoria a más de uno. Nosotros estamos personados en todas y cada una de las causas, incluso estamos pidiendo la ampliación de querellas y estamos centrados ahora mismo solo y exclusivamente en eso. Sí, yo le quería preguntar, este fin de semana ha habido una manifestación en Madrid sobre la vivienda. No sé qué opina Vox de esa concentración y cómo se soluciona el tema de la vivienda en España, que es un tema que una de las mayores preocupaciones entre los españoles, sobre todo en los más jóvenes, que imposible poder alquilar una vivienda, imposible formar una familia, imposible salir de casa de sus padres porque la vivienda está por las nubes, donde sea. Entonces le quería preguntar para Vox qué se puede hacer para solucionar el tema de la vivienda y, por último, qué esperan de esa querella presentada contra la presidenta del Congreso, Armengol. Gracias. Bueno, pues la verdad es que ha sido realmente conmovedor ver al Gobierno manifestándose contra sí mismo, porque es que el Gobierno lleva 6 años en el poder, es decir, que son los responsables directos del problema de la vivienda, que son ellos los responsables, son ellos los que dijeron que iban a construir 260.000 viviendas y no hay ni una construida, que anunciaron la ley de vivienda como si fuera la panacea, pero desde que llegó este Gobierno al poder el precio medio de la vivienda ha subido casi un 20% y allí donde se ha aplicado íntegramente la ley de vivienda, que ha sido en Cataluña, pues allí no hay inversiones. Y el precio de la vivienda en Barcelona, en alquiler, es el más caro de todos. Entonces, el Gobierno es el responsable directo del problema de la vivienda en España. Y lo que tiene que hacer el Gobierno es crear las condiciones económicas y sociales propicias para que los jóvenes puedan tener un trabajo estable y de calidad y que hagan con su dinero lo que quieran. Pero claro, lo que ha hecho el Gobierno es anunciar un bono de no sé cuántos millones de euros para jóvenes que ya estaba anunciado, lo presenta ahora como si fuera consecuencia de la manifestación y para que no se hable de sus casos de corrupción, pero no es más que clientelismo puro y duro. Y lo que hay que hacer en España es liberalizar suelo, construir vivienda, reducir los impuestos vinculados a la compraventa y al alquiler de la vivienda y dejar de tratar a los propietarios como auténticos criminales. Con lo cual, que deje el Gobierno de jugar a ser Gobierno y oposición a la vez, porque no les cree absolutamente nadie. Y en cuanto a la querella contra Armengol, me había preguntado, ¿no? Bueno, pues nosotros entendemos que existe una serie de irregularidades que afectan directamente a Armengol en su época de presidenta en Baleares en relación con la compraventa de mascarillas. Hemos conocido esos WhatsApp con Coldo que se han ido publicando y entendemos que hay motivos suficientes para querellarnos contra ella. De momento, aunque solamente sea por estética, pues la presidenta debería dimitir, igual que todo este Gobierno en bloque. Como no tienen la decencia ni la vergüenza de hacerlo, pues nosotros hemos acudido a la vía judicial para depurar las responsabilidades y que paguen por lo que parece ser que han estado haciendo durante los peores meses de los españoles, cuando todos estábamos encerrados, cuando no se nos permitía trabajar, cuando moría gente, esta gente se estaba llenando los bolsillos, aprovechándose de la vulnerabilidad de la sociedad española y de su puesto para seguir enriqueciéndose. Y eso es lo que nosotros vamos a investigar y desde luego vamos a llegar hasta el final.
Muchas gracias.